La sala del tribunal estaba en silencio, a excepción del suave murmullo de papeles y el leve clic del bolígrafo del abogado de Diego. Se puso de pie, miró directamente al juez y dijo: Su señoría, ella es peligrosa, es emocionalmente inestable. Incluso su propia hermana tiene una orden de restricción en su contra. Mantuve la vista al frente. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no me inmuté. El abogado me miró de reojo y luego sonrió con suficiencia, como si el daño ya estuviera hecho, como si yo ya estuviera vencida. No dije una palabra, no porque no quisiera, sino porque sabía que la verdad tiene una forma de aparecer cuando menos te lo esperas. Y entonces, desde el fondo de la sala, la voz de una mujer resonó, clara y firme. De hecho, soy su hermana, y tengo algo que decir. Todas las cabezas se giraron. Incluso el juez parecía atónito. Ella avanzó, pasando las bancas, pasando a los abogados, hacia el frente del tribunal como si ese fuera su lugar. Era Natalia, y en ese momento todo cambió. Mi nombre es Ana Torres. Solía pensar que tenía un buen instinto para las personas. Trabajo como orientadora escolar. He pasado años ayudando a adolescentes a hablar de cosas que pensaban que nunca dirían en voz alta. Pero de alguna manera, no lo vi en mi propia casa. No vi quién era Diego en realidad hasta que todo había empezado a desmoronarse. Nos conocimos en un evento para exalumnos de la universidad. Él era magnético, seguro de sí mismo y cálido de esa manera que atrae a la gente. A todos les caía bien. A mí me caía bien. Me hacía reír, hacía preguntas consideradas y me dijo que admiraba cuánto me importaba mi trabajo. Hablamos durante horas esa primera noche. Un año después, estábamos casados. Al principio, sentí que por fin había encontrado a alguien que realmente me entendía. Compramos una casa modesta en las afueras. Tuvimos a nuestro hijo, Mateo, a los 3 años de casados. Diego era encantador y atento. Me traía café todas las mañanas y se aseguraba de que tuviera tiempo para mis pasatiempos. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Empezó a hacer pequeñas críticas. Corregía cómo le hablaba a Mateo. Levantaba una ceja cuando yo hablaba de mi día, como si mis problemas fueran tontos o exagerados. No gritaba, no en ese entonces. No azotaba puertas ni rompía cosas. En cambio, me hacía sentir que yo estaba exagerando, que era sensible y olvidadiza, y no tan inteligente como creía. Era una manipulación silenciosa, de esa que se filtra y te hace cuestionar si eres tú la que está haciendo algo mal. Comenzó a aislarme de las personas que me daban estabilidad. Dijo que mi hermana Natalia era una mala influencia, que le gustaba crear drama y problemas entre nosotros. Me dijo que ella había dicho cosas terribles a mis espaldas. Yo le creí. Me mostraba mensajes, capturas de pantalla fuera de contexto que hacían que Natalia pareciera cruel o celosa. Empecé a alejarme de ella. Ella intentó contactarme y yo la rechacé. Me arrepiento de eso más que de nada. Mateo tenía 5 años cuando Diego realmente empezó a cambiar. Ya no era solo controlador, era frío. Si no estaba de acuerdo con él, me castigaba con el silencio durante días. Si lloraba, me llamaba dramática. Si intentaba poner límites, me amenazaba. No con amenazas ruidosas y obvias, sino con sugerencias silenciosas de lo que podría quitarme. Sabes, un tribunal nunca te creería, decía. Yo soy estable, tengo un buen trabajo. Tú lloras por el lavavajillas. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me sentía completamente sola. Ni siquiera me reconocía a mí misma. Ya no era la mujer fuerte que solía ser. Estaba agotada, insegura y constantemente pidiendo perdón por cosas que no podía nombrar. Lo dejé una noche en que Mateo entró en nuestra habitación y preguntó: Mami, ¿por qué papi está tan enojado contigo todo el tiempo? Ese fue mi punto de quiebre. Empaqué una maleta mientras Diego estaba en el trabajo y llevé a Mateo a casa de mis padres. Era la primera vez que hacía algo sin la aprobación de Diego en años. Esperaba que me rogara que volviéramos, que intentara explicar las cosas. En cambio, pasó directamente a las amenazas legales. Solicitó el divorcio y pidió la custodia completa. En sus declaraciones, me pintó como inestable, poco fiable y emocionalmente errática. Afirmó que yo era un peligro para Mateo.
Dijo que tenía arrebatos y que me había alejado de mi propia familia, incluida mi hermana, quien, según su abogado, había solicitado una orden de restricción en mi contra. Era la primera vez que oía hablar de eso. Me senté en el tribunal escuchando al abogado enumerar mentiras, convirtiendo cada recuerdo doloroso en un arma. Mi abogada se inclinó y susurró. ¿Quieres responder a eso de tu hermana? Dije. No. No quería combatir el fuego con fuego. Quería hechos. Y el hecho era que no había hablado con Natalia en casi 2 años. No porque la odiara, sino porque estaba convencida de que ella me odiaba a mí. No tenía idea de que estuviera en la sala. No tenía idea de que hubiera estado siguiendo el caso, o de que tuviera algo que decir. Pero estaba allí, y cuando se puso de pie, todo lo que creía entender, todo lo que Diego había intentado que el mundo creyera, comenzó a desmoronarse. Nunca había estado en un tribunal antes del juicio de custodia. Pensé que se sentiría más formal, más rígido. En cambio, se sentía como un teatro donde mi vida estaba siendo representada sin mi permiso, y Diego era quien escribía el guión. Entró ese día con un aspecto impecable. Traje nítido, afeitado, expresión tranquila. Incluso le sonrió al alguacil. Si no lo conocieras, pensarías que solo era un padre tratando de hacer lo mejor para su hijo. Eso es lo que quería que el juez creyera. Eso es lo que se había esforzado tanto por construir. Una versión de sí mismo que parecía creíble y segura, y una versión de mí que no lo era. Su abogada, una mujer llamada Claudia Montes, tenía el tipo de voz que hacía que todo sonara razonable, incluso cuando estaba retorciendo la verdad. Se paró con confianza frente al juez y comenzó a pintar un cuadro que yo no reconocía. Dijo que yo era emocionalmente inestable, que tenía un comportamiento errático y que era incapaz de tomar decisiones tranquilas en el mejor interés de nuestro hijo. Usó palabras como impulsiva, intensa y autoaislante. Dijo que yo tenía un patrón de alejar a las personas más cercanas a mí, y que esto incluía a mi propia familia. Luego, llegó el momento que dejó a la sala sin aire. Se volvió hacia el juez y dijo: Su señoría, también me gustaría señalar que la propia hermana de la señora Torres ha solicitado una orden de restricción en su contra. Eso debería hacer que el tribunal dude seriamente de su aptitud emocional para ser madre. Me quedé helada. Por un segundo, no pude respirar. Mi mente se aceleró. ¿Era eso cierto? ¿Natalia realmente había llegado tan lejos? Traté de recordar las últimas palabras que habíamos intercambiado. Había sido tenso, incluso airado, pero no violento. Nunca hubo amenazas, ni gritos. Solo un triste silencio que se extendió entre nosotras después de demasiados malentendidos y demasiada interferencia de Diego. Miré a mi abogada. Ella susurró: ¿Quieres responder? Negué con la cabeza. Ya no estaba segura de que era verdad. Había pasado tanto tiempo en una niebla de manipulación que no confiaba en mis propios recuerdos. Si Natalia hubiera presentado algo, ¿no lo habría sabido yo? ¿No me lo habrían notificado? Claudia continuó, con calma, hojeando un folder. No ofreció ninguna prueba. No presentó ningún documento, solo la declaración, solo la semilla de la duda. Esa era la estrategia de Diego. No necesitaba hechos, necesitaba incertidumbre. Necesitaba que el juez me mirara y dudara. Me senté allí en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo, tratando de mantener mi rostro neutral. Sabía que cada expresión que hiciera sería observada. Si mostraba enojo, confirmaría su historia. Si lloraba, sería visto como una debilidad, así que miré al frente. Mantuve mi respiración constante y traté de bloquear el escozor detrás de mis ojos. Diego me observó todo el tiempo. No se inmutó cuando su abogada mintió. No se opuso ni corrigió la declaración. Él quería que eso estuviera ahí fuera. Quería que el tribunal creyera que yo había quemado todos los puentes, incluso los que él mismo había incendiado. Natalia había sido la última conexión que tenía con la versión de mí que existía antes de él. Y aunque no habíamos hablado en tanto tiempo, una parte de mí todavía esperaba que si alguna vez la necesitaba, ella aparecería. Pero a medida que pasaban los minutos y no aparecía, empecé a aceptar que tal vez él había ganado. Tal vez la había puesto demasiado en mi contra. El juez le preguntó a Claudia si tenía alguna documentación de la orden de restricción.
Ella respondió con cuidado. Estamos trabajando para obtener el expediente, pero basándonos en información creíble del señor Rivas, confiamos en la afirmación. Mi abogada se opuso, afirmando que no se había recibido tal documento y que, hasta que se presentara, no debería ser considerado. El juez asintió, pero tomó una nota. Y así, una mentira había quedado registrada en el acta. Seguí pensando en Mateo, en lo que pensaría si tuviera la edad suficiente para entender lo que estaba sucediendo. Me preguntaba qué recordaría. ¿Recordaría lo mucho que intenté mantener las cosas amables y seguras? ¿O crecería creyendo que yo era la versión de mí que su padre había creado? Me senté en ese tribunal rodeada de extraños que decidían mi futuro, y me sentí más sola que nunca en mi vida, hasta que escuché la voz. De hecho, soy su hermana, y tengo algo que decir. En el momento en que la voz de Natalia resonó en el tribunal, fue como si el tiempo se rompiera. No la había oído hablar en 2 años, y sin embargo reconocí su tono de inmediato, seguro, pero con un temblor subyacente. La sala cambió, las cabezas se giraron. El juez levantó las cejas y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Disculpe», dijo el juez. «¿Quién es usted?» Natalia salió de la última fila. No iba vestida como alguien que venía a sentarse en silencio. Llevaba un saco sastre azul marino, el pelo recogido. Se veía fuerte. «Soy Natalia Torres», dijo. «Soy la hermana de Ana». Claudia Montes levantó la vista, sorprendida. Le susurró algo a Diego, quien se tensó al instante. «No estoy en la lista de testigos», dijo Natalia, «pero creo que necesito corregir el expediente». El juez miró al alguacil. Acompañéla al frente. Natalia caminó entre las filas de asientos y hasta el frente con una compostura que la hacía sentir como si perteneciera allí. Mi corazón latía con fuerza. No sabía por qué estaba allí. No sabía si había venido a ayudarme o a ayudarlo a él. No había hablado con ella desde la semana en que Diego me acusó de ser emocionalmente abusiva y le reenvió un mensaje de texto privado mío a ella. Nunca respondió cuando intenté contactarla después. Pensé que se había ido para siempre. Natalia se dirigió al juez. «No existe ninguna orden de restricción», dijo. «Nunca he presentado una contra mi hermana. Eso es mentira». Claudia se levantó rápidamente. «Su señoría, teníamos la impresión». El juez levantó una mano. «Déjela hablar». Natalia me miró, sus ojos llenos de algo que no había visto en años. Dolor, tal vez, o arrepentimiento. «Hace 2 años, dejé de hablarle a mi hermana», dijo Natalia. «Creí cosas sobre ella que no debería haber creído. Las creí porque alguien en quien confiaba me mostró mensajes, capturas de pantalla y verdades a medias que la pintaban como manipuladora. Ahora veo que me estaban utilizando». El tribunal había quedado en completo silencio. Diego se quedó inmóvil, su expresión ilegible. No interrumpió, pero pude ver cómo se tensaba su mandíbula. Natalia continuó. «Diego me dijo que ella era inestable, que estaba dañando a Mateo emocionalmente. Dijo que se estaba aislando a propósito, que estaba paranoica. Dijo que lo único que hacía era destruir a la gente». Hizo una pausa, respirando hondo. Le creí porque era tranquilo y convincente, porque siempre tenía una versión de la historia que tenía sentido. Y no me di cuenta de que yo era solo una persona más de la que necesitaba aislarla. El juez se reclinó en su silla, escuchando atentamente. «No presenté una orden de restricción», dijo Natalia de nuevo, con firmeza. «Nunca haría eso. Corté el contacto porque me manipularon para pensar que era lo mejor para ella. Estaba equivocada. Mis manos temblaban. No me había dado cuenta de lo fuerte que había estado agarrando los brazos de la silla. Apenas podía respirar. Durante meses, había cargado con la vergüenza de ser rechazada por la única persona que me conocía mejor que nadie. Y ahora ella estaba allí, diciendo la verdad públicamente, con claridad. Natalia se giró completamente hacia mí. «Lo siento», dijo. «Debí haber llamado. Debí haberte preguntado directamente. Estoy aquí ahora y quiero ayudar a arreglar lo que rompí». El juez se dirigió a Claudia. «Licenciada, ¿le gustaría explicar por qué presentó una reclamación sin documentación?» Claudia, siempre serena, respondió. «Nos basamos en el testimonio del señor Rivas y estábamos en proceso de verificación».
Eso no será suficiente en el futuro, interrumpió el juez. Las afirmaciones falsas se toman muy en serio en mi tribunal. El rostro de Diego perdió su compostura habitual. Miró a Natalia con un destello de algo que nunca había visto antes. Pánico. Me di cuenta en ese momento de cuánto de su poder dependía del silencio, del aislamiento. Y Natalia acababa de destrozarlo delante de todos. El juez se dirigió a Natalia de nuevo. ¿Tiene algo más que añadir? Ella asintió. Solo una cosa. Quiero que conste en el acta. Confío en mi hermana. Creo que es una buena madre y lamento haberla hecho sentir lo contrario. Por primera vez en todo el juicio, me sentí vista. No solo defendida, sino verdaderamente comprendida. La verdad había entrado en la sala en la forma de la persona que una vez se alejó de mí, y ella había elegido volver. En el momento en que Natalia se puso de pie, todo empezó a cambiar, no solo en el tribunal, sino dentro de mí. Yo había permanecido en silencio. Había elegido no defenderme ese día porque no quería jugar el juego de Diego. Había elegido la quietud en lugar de la desesperación, y Natalia llenó el silencio con la verdad. Ese fue el momento en que dejé de sentirme impotente. El juez se sentó en silencio por un momento después de que Natalia terminara de hablar. Miró sus notas, luego a Diego. Su voz era tranquila, pero más firme que antes. Señor Rivas, ¿usted le dijo personalmente a su equipo legal que la hermana de su exesposa había solicitado una orden de restricción? La compostura de Diego se quebró. Se movió en su asiento, se aclaró la garganta e intentó responder con fluidez. Ese era mi entendimiento en ese momento. ¿Fue un malentendido?, preguntó el juez. ¿O una tergiversación deliberada? Él no respondió. Voy a preguntar una vez más, dijo el juez. Su tono se agudizó. ¿Le dijo usted a sabiendas a su equipo legal algo falso en un intento de dañar la credibilidad de la señora Torres en una audiencia de custodia? Miró a Claudia. Ella no le ofreció ninguna ayuda. Diego exhaló por la nariz, claramente tratando de recalibrarse. Tenía la impresión de que Natalia había tomado acciones legales en el pasado. No quise engañar al tribunal. Natalia dio un paso adelante de nuevo. Su señoría, me gustaría aclarar algo. El juez asintió. Diego me envió correos electrónicos durante las primeras etapas del caso de custodia, dijo Natalia. Insinuó que si no respaldaba sus afirmaciones, sacaría a relucir cosas privadas sobre mí y mi pareja. Quería controlar la narrativa. Cuando no accedí, dejó de contactarme. El tribunal pareció encogerse en ese momento. El aire se volvió denso por la tensión. Por primera vez, el foco ya no estaba en mí, estaba en él. Mi abogada se puso de pie. Nos gustaría solicitar que todas las afirmaciones anteriores, hechas por el señor Rivas y su defensa, sean reevaluadas en cuanto a su exactitud e intención. El juez asintió. Emitiré una investigación formal sobre la declaración presentada bajo el nombre del señor Rivas. Además, procederemos con el testimonio bajo la suposición de que la credibilidad de la señora Torres ha sido atacada injustamente sin evidencia válida. Diego no volvió a hablar durante el resto de la audiencia. No fue necesario. El daño ya estaba hecho, por él, para sí mismo. Cuando el juez pidió un receso, me quedé en mi silla unos segundos más de lo necesario. Necesitaba esa pausa. Necesitaba sentir lo que estaba sucediendo en lugar de prepararme para el siguiente golpe. Natalia se acercó y se arrodilló a mi lado. Quise venir antes, dijo en voz baja. No sabía cómo arreglarlo. Dejé que me convirtiera en un arma, y odio haber permitido que eso pasara. Asentí, las lágrimas se formaron, pero no cayeron. Sentía el pecho demasiado apretado para las palabras. Gracias por estar aquí, dije finalmente. No volveré a desaparecer, dijo ella. Ya no estás sola. Más tarde, cuando el tribunal se reanudó, el juez se dirigió a ambas partes con comentarios finales, antes de emitir un fallo de custodia temporal. Este tribunal no encuentra ninguna base para retirar los derechos parentales compartidos de la señora Torres. En este momento, dijo, la custodia seguirá siendo conjunta, con un evaluador externo asignado para supervisar todos los intercambios entre el señor Rivas y su hijo durante los próximos 90 días. La custodia final se determinará después de que se completen las evaluaciones psicológicas y de conducta completas. No podía creerlo. Después de meses de miedo,
acusaciones falsas y el lento desmoronamiento de mi confianza me habían escuchado. El juez había visto a través de él. Mientras recogía mis cosas, el dibujo de Mateo se deslizó de mi folder. Un pequeño boceto que había hecho de nosotros tres. Yo, él y un perrito que esperaba tener algún día. Lo recogí y lo sostuve en mi mano, mi corazón firme por primera vez en lo que pareció una eternidad. Diego pasó a mi lado sin hacer contacto visual. Por una vez, no tenía una sonrisa de suficiencia. No intentó decir algo sutil para socavarme, simplemente se fue. Natalia esperó junto a la salida. Cuando salimos a la luz del sol, ella caminó a mi lado, en silencio, pero presente. Eso significó todo. En el tribunal, mi nombre estaba en los documentos, mi reputación en juego. Pero no era solo mi historia. Era la de toda mujer a la que le han dicho que es demasiado emocional. Toda madre acusada de ser inestable por enfrentarse al control. Toda hermana que no supo que estaba siendo manipulada hasta que fue casi demasiado tarde. La voz de Natalia cambió todo ese día. Cambió el rumbo. No solo en el tribunal, sino en mi corazón. La versión de mí que Diego trató de borrar se levantó de nuevo, más fuerte, más clara y ya no sola. Después de la audiencia, no lloré de inmediato. Pensé que lo haría, pero no lo hice. Creo que todavía estaba conteniendo la respiración, esperando que algo saliera mal, esperando que alguien me dijera que el alivio que sentía no era real, pero lo era. Esa noche, me senté en el suelo de la habitación de Mateo mientras él jugaba con sus carritos de juguete. Los alineó en la alfombra como un pequeño desfile y me preguntó si le ayudaría a construir un garaje. Lo hice. No hablamos del tribunal, ni de su padre, ni de nada pesado. Solo jugamos. Y en medio de todo, me miró y dijo, ¿pareces feliz de nuevo? Esa frase me rompió. Lo abracé con fuerza, susurrando, gracias, una y otra vez. Él no sabía por qué le estaba dando las gracias, pero me devolvió el abrazo sin dudarlo. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir no solo mi caso de custodia, sino mi sentido de identidad. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por abuso emocional durante batallas de custodia. Empecé a ver a un terapeuta regularmente. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. Natalia y yo nos reunimos para tomar un café la semana siguiente. No fue fácil. Hubo mucho silencio al principio, mucha honestidad dolorosa entre sorbos de café y respiraciones profundas. Me dijo cuánto lamentaba no haber hecho preguntas, por haber asumido que la versión de Diego sobre mí era cierta. Le dije que no estaba orgullosa de cómo la había excluido, de cómo había ignorado mis propios instintos en favor de su influencia. No fingimos que todo era perfecto. No nos llamamos sanadas o completas, pero decidimos que valíamos el esfuerzo. Las hermanas, incluso cuando el mundo intenta separarlas, aún pueden encontrar el camino de regreso la una a la otra. El caso de custodia continuó durante unos meses más. La solicitud del juez de una evaluación psicológica reveló claros patrones de comportamiento controlador en Diego. El informe del evaluador confirmó lo que yo había vivido. Poco a poco, pieza por pieza, la verdad construyó su propio expediente. No solo mis palabras, sino evidencia. Finalmente, se me otorgó la custodia principal de Mateo. A Diego se le concedieron visitas supervisadas junto con una clase de crianza ordenada por el tribunal y terapia obligatoria. No me sentí triunfante. No se trataba de venganza o de ganar. Se trataba de crear una vida donde mi hijo pudiera sentirse seguro, donde yo pudiera criar sin miedo y donde pudiera respirar sin caminar sobre cáscaras de huevo. Si me hubieras dicho un año antes que estaría en un tribunal acusada de ser peligrosa por la persona que una vez prometió amarme, no te habría creído. Si me hubieras dicho que mi hermana sería la que sacaría la verdad a la luz, podría haberme reído con amargura. Pero la vida te sorprende en los momentos que menos esperas. Esto es lo que he aprendido. El silencio no es debilidad. Elegir no defenderte en el momento no significa que te estás rindiendo. A veces significa que estás esperando que la verdad entre y se ponga a tu lado. No gané ese día en el tribunal porque grité más fuerte o luché más duro. Gané porque me mantuve firme en quien era. Esperé. Confié en que las mentiras se derrumbarían bajo su propio peso. Y lo hicieron. Si estás viendo esto, y alguien ha intentado hacerte sentir pequeña, indigna, o como si tu voz no importara, quiero que sepas algo. La verdad no necesita permiso para ser dicha.
Solo necesita un momento. A veces, ese momento viene de otra persona. A veces, viene de dentro de ti, pero llegará. Ya no estoy solo sobreviviendo. Estoy viviendo. Estoy criando a mi hijo con paz en nuestro hogar. Estoy reconstruyendo una relación con la hermana que pensé que había perdido. Y estoy recordando quién era antes de que alguien intentara convencerme de que era otra persona. Ese tribunal intentó decidir quién era yo, pero al final lo decidí por mí misma. Gracias por ver mi historia. Si te habló, si alguna vez te has sentido ignorado, mal juzgado, o como si alguien intentara reescribir tu verdad, quiero que sepas que no estás solo. Tu voz importa, tu historia importa. Y a veces, el momento en que eliges permanecer en silencio es lo más poderoso que puedes hacer. Si este video te conmovió, por favor, dale like, compártelo con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo. Me encantaría escuchar tu historia, tus pensamientos, o incluso un simple sigo de pie, porque solo eso es suficiente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias reales sobre fortaleza, sanación y resurgimiento. Porque hay más por venir. Cuídate mucho y recuerda que tu verdad tiene valor, incluso cuando alguien intente silenciarla.